Mi nombre es Luis Emilio Vázquez Castro, soy alumno del Instituto Nacional de Estudios Sindicales y de Administración Pública de la FETSE. La carrera es la licenciatura en Derecho Burocrático y la materia es Derecho Administrativo 2 del sexto cuatrimestre. La maestra es la licenciada Anabel Almazán Botello. A mí me tocó exponer la materia y empezamos con el tema 1, que es reglamentación administrativa. Como concepto de reglamento podemos decir que es una norma jurídica de rango inferior a la ley dictada por un órgano que tiene atribuida una potestad reglamentaria. Los reglamentos no pueden regular materias reservadas a la ley ni infringir normas de dicho rango. Para que estos produzcan efectos jurídicos deben de ser publicadas o publicados en el diario oficial que corresponda y tienen vigencia indefinida hasta que se modifiquen por otras normas de mayor o igual rango. Un reglamento nos sirve para generar y asegurar el bienestar y la seguridad de los individuos en el interior de una organización o en el interior de una compañía. En ese sentido, los reglamentos se usan para garantizar que las instituciones tengan buenas prácticas y se rijan por los estándares similares que favorezcan el bienestar de los individuos. Se pueden establecer o los podemos establecer en dos categorías, en los privados y los públicos. Los privados son expedidos por asociaciones o sociedades de particulares que rigen o regulan la vida de los socios o asociados, como sucede en clubes deportivos como caza, pesca, donde hay un estatuto o un reglamento que previene cuáles son sus derechos y cuáles son sus obligaciones, y además de las sanciones en caso de que se incurren violaciones al propio reglamento. Estos se fijan entre los órganos de dirección, vigilancia y sanción. Prevé también la periodicidad de la reunión de los socios, sus responsabilidades, sus derechos y en especial el objeto y los fines del organismo privado. El reglamento público es emanado del Poder Ejecutivo o de cualquier otro órgano público. El reglamento es un acto general, abstracto, obligatorio y coercible que provee a la aplicación de la ley del órgano legislativo. Es ley el reglamento materialmente según la naturaleza intrínseca del acto y no del órgano, pues reúne las características y elementos esenciales de la ley: la generalidad, la abstracción, la obligatoriedad y la coercibilidad. Existe también el reglamento de autoridad, que regula la actividad interna de las entidades y unidades administrativos, que de ellas depende, por ejemplo, el reglamento del interior del Congreso de la Unión y de cada una de sus cámaras. Vemos que también que la norma es un conjunto de normas jurídicas de carácter abstracto e impersonal que expide el Poder Ejecutivo, el reglamento de autoridad, en uso de su facultad propia, y que tiene por objeto la facilidad exacta y la observancia de las leyes expedidas por el Poder Legislativo. En el artículo 89 constitucional vemos que se da facultad al titular del Ejecutivo para expedir reglamentos o nombrar o destituir servidores públicos. Debemos diferenciar la ley y el reglamento. Si bien ambas son escritas de carácter general, la ley y el reglamento no se diferencian por cuestiones formales como el procedimiento para su formación y elaboración. La ley en sí es la expresión de la voluntad soberana del pueblo. El reglamento es la expresión de la competencia reglamentaria de la administración. La ley emana de uno de los poderes, del legislativo, y el reglamento es dictado o emanado por la administración. Las formas de exteriorización del reglamento son diversas: el decreto, la orden ministerial, la resolución, la ordenanza, las circulares, las instrucciones, podemos ver entre esas. Las diferencias entre ley y reglamento: número 1, por el órgano que la emite. La ley proviene del legislativo y el reglamento del ejecutivo. Por la forma de su creación: la ley sigue el procedimiento del artículo 72 de la Constitución, y para emitir un reglamento los únicos requisitos formales para su validez son, en su caso, el referendo ministerial y su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Por jerarquía, la ley es superior al reglamento. En el tema 2 vimos algunas leyes principales administrativas, ¿sí?, como la ley sobre delitos de imprenta.
A toda manifestación o expresión maliciosa hecha verbalmente o por señales en presencia de una o más personas o por medio de manuscritos o de la imprenta o del dibujo, de la litografía, de la fotografía o cualquier otra manera que expuesta o circulando en el público o sea transmitida por correo, por telégrafo, por radiotelegrafía o por mensaje o por cualquier otro medio, exponga a una persona al odio, al desprecio, al ridículo o que pueda causarle demérito en su reputación o sus intereses. También vemos la ley de expropiación, es una ley que regula la expropiación forzosa por causa de utilidad pública o de interés social de los derechos de los derechos y bienes pertenecientes a los particulares necesarios para lograr la satisfacción del bien común. La ley sobre protección y conservación de monumentos arqueológicos, artísticos e históricos. El objeto de esta ley es de interés social y nacional y sus disposiciones son de orden público, es de utilidad pública para la investigación, protección, conservación, restauración y recuperación de los monumentos arqueológicos, artísticos e históricos y de zonas de monumentos. La ley de aguas de propiedad nacional son aquellas referidas en el párrafo quinto del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dice que la propiedad de tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional corresponde originalmente a la nación, la cual tiene derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyéndolo en la propiedad privada. También la ley orgánica de educación pública nos dice que la educación preescolar, primaria, secundaria, normal o de cualquier tipo para obreros y campesinos será impartida solamente como servicio público y será de facultad exclusiva del Estado. Vemos también la Ley del Registro Federal de Automóviles, la Ley del Registro Público Vehicular, que tiene por objeto establecer y regular la operación y funcionamiento, administración del registro público vehicular, y sus disposiciones son de orden pública y de observancia general en todo el territorio nacional. Vimos como tema 3, vimos el procedimiento contencioso administrativo, los recursos, que son los recursos dentro de un procedimiento judicial. Son las instancias ante el propio organismo que se tramita en el juicio o ante su superior jerárquico, por los cuales se busca la corrección o la anulación de alguna parte del procedimiento o de algún acto dentro de que se estime legal. Los recursos previstos en el procedimiento contencioso administrativo se tramitarán y se resolverán en los términos y las disposiciones aplicables a la fecha de su interposición. Los recursos previstos en el procedimiento contencioso administrativo son el recurso de reclamación, el recurso de revisión y el recurso de queja. El recurso de queja se regirá por las disposiciones aplicables a la fecha en que la sentencia haya quedado firme. El recurso de reclamación es un recurso que procede ante la sala regional o la sala respectiva de la sala superior en contra de actos de algún magistrado, instructor, siempre que estos refieran a desechamiento de demanda, contestación o de alguna prueba, o que decreten o nieguen el sobreseimiento del juicio, aquellas que se admiten o se rechacen la intervención del coadyuvante o del tercero. También se pueden interponer mediante este recurso reclamación en contra de las relaciones relativas a la administración, a la no presentación de demanda, de su contestación o de las pruebas. Las resoluciones que admitan o desechen o tengan por no presentada la ampliación de la demanda y su contestación. Resoluciones que nieguen el sobreseimiento y las que admitan la intervención de terceros. Este recurso puede ser promovido tanto por el particular como por la autoridad y puede tener por objeto no solo oponerse a la admisión de la demanda, la contestación o las pruebas de la contraparte, sino que también promueve para que la demanda o la prueba desechada sea admitida. El recurso de revisión. El recurso de revisión debe interponerse
ante el tribunal colegiado de circuito competente en la sala regional respectiva, el cual procede en acuerdo al artículo 248 del Código Fiscal de la Federación, en algunos casos como que sea la cuantía que exceda 3.500 veces el salario mínimo general, sea de importancia y de trascendencia cuando la cuantía sea inferior a la señalada a la fracción primera, o de la cuantía indeterminada, debiendo el recurrente razonar esa circunstancia para los efectos de admisión de recurso. O tercero, que sea resolución dictada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o por autoridades fiscales de las entidades federativas. El recurso de queja. En los casos de incumplimiento de sentencia firme, la parte afectada podrá recurrir o ocurrir a la queja por una sola vez ante la sala del tribunal que dictó sentencia por acuerdo de las siguientes reglas. Número 1, se procederá en contra de los siguientes actos: la resolución que repita indebidamente la resolución anulada o que incurra en el exceso o defecto cuando dicha resolución se dicte en cumplimiento de una sentencia. Cuando la autoridad omita por dar cumplimiento a la sentencia, para lo cual deberá haber transcurrido un plazo previsto por la ley. La clasificación de actos administrativos. Los clasificamos por su naturaleza. Los actos materiales son los que no producen ningún efecto de derecho y solo verifican prácticamente el propósito del propio acto jurídico. También los actos jurídicos son los que producen consecuencias jurídicas. Los hechos jurídicos. El hecho jurídico está constituido por un acontecimiento natural al que la ley vincula por ciertos efectos de derecho como nacimiento, muerte, etc. O bien por un hecho en que la voluntad humana interviene y que el orden jurídico entra en movimiento. Pero con diferencia, el acto jurídico de este efecto de derecho no persigue la creación de una situación jurídica, a pesar de lo cual ésta se origina al imponerse una pena al delincuente. Los hechos jurídicos constituyen solamente la condición para que se apliquen las normas jurídicas generales preexistentes. El procedimiento administrativo. Cuando hablamos de procedimiento administrativo es cuando se refiere a trámites y formalidades exigidas para la relación de un acto administrativo. En este sentido restringido es la propia administración cuando actúa en función jurisdiccional. El procedimiento general está constituido por una serie de formalidades que establecen para llegar a un resultado determinado. La administración pública y los particulares están obligados a seguir los desarrollos legales que se establecen con un propósito general o que se interponen para hacer valer un derecho. El artículo 14 constitucional, en el segundo párrafo, establece que nadie podrá ser privado de la vida o de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante un juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. Las formalidades esenciales del procedimiento están constituidas fundamentalmente por la posibilidad de aportar una defensa, de producir pruebas y de que se dicte una resolución conforme a la ley. Los efectos del acto administrativo. El acto administrativo es perfecto por su propia naturaleza y produce determinados efectos jurídicos, cuya importancia cada día es creciente. Como Estado moderno se ha ampliado considerablemente el campo de su acción. Así también los efectos cada vez son más importantes en las relaciones. El primer efecto importante del acto administrativo relacionado con los particulares es que los derechos y obligaciones que engendra tienen un carácter personal e intransmisible. Las leyes administrativas deben precisar los beneficios de actos administrativos, no para contratar el interés público o interés nacional. La ejecución del acto administrativo es común a todos los actos administrativos, no así su ejecutoriedad, que únicamente se presenta en los que imponen deberes a los administrados, cuyo cumplimiento se opone el particular. Es decir, cuando no
ataca la voluntad del acto. El acto administrativo puede ejecutarse agotándose de una sola vez, o sea, por una multa. Sin embargo, hay ocasiones en que no se agota en una sola vez, sino que tiene un tiempo determinado de ejecución. Como ejemplo, podemos verlo un permiso. Todavía más en ocasiones en que el acto administrativo es permanente e indefinido, como es el caso de algún privilegio impuesto durante la vida de la empresa. El principio de la no retroactividad de los actos administrativos. Conocemos que que una ley o un acto es retroactivo cuando se vuelve sobre el pasado para estimar las condiciones de validez de un acto jurídico, destruyendo o modificando sus efectos jurídicos iniciales. El régimen de seguridad administrativa exige que los actos administrativos no se apliquen retroactivamente salvo en los casos de excepción. La legislación administrativa mexicana mantiene el principio, uno de los principios fundamentales del derecho a la no retroactividad bajo tres aspectos importantes: como mando constitucional referido de las leyes, como un principio de derecho privado y como principio general del derecho. Como un mandato constitucional referido a las leyes es el artículo 14, párrafo 1 de la Constitución, que dice: a ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de alguna persona. Como conclusión, podemos decir que la finalidad de los reglamentos es facilitar la aplicación de la ley, detallándola y operando como instrumentos idóneos para llevar a efecto su contenido. Son legales y solo tendrán vida y sentido de derecho en tanto se deriven de una regla legal a la que se reglamenten en el seno administrativo. Un reglamento nos sirve para asegurar el bienestar y la seguridad de los individuos en el interior de una organización o compañía. Los reglamentos se usan para garantizar que las instituciones tengan buenas prácticas y se rijan por estándares similares a los que favorezcan el bienestar de los individuos, así también conocer las leyes administrativas como la ley de imprenta, la ley de expropiación, la ley de población y muchas otras que nos ayudan a una mejor comprensión o ejecución de las leyes en México, así de entender el funcionamiento administrativo del gobierno en los diferentes ámbitos y los rubros que observamos día a día. El tema 3 también conocimos el procedimiento contencioso administrativo, así como sus recursos y reglamentos, leyes, como el procedimiento de amparo y el marco jurídico constitucional, los procedimientos especiales que nos brindan una certeza jurídica a nosotros los ciudadanos, y así como el derecho a la réplica y el derecho al debido proceso. Por lo que a mí concierne, y les doy las gracias por su atención. Dios les bendiga.